Bienvenidos al discipulado del día de hoy. Ya estamos en la semana 6 de este discipulado, de este camino de aprendizaje, y la verdad que estamos sumamente contentos, felices de poder compartir con todos ustedes. Hoy en el discipulado vamos a hablar de lo poco, lo mucho. Eh, Todos en realidad en la vida creo que queremos mucho, ¿no? Que anhelamos mucho, anhelamos algo mayor, anhelamos estar mejor, anhelamos, siempre anhelamos en nuestro corazón estar en una mejor situación, ¿no? Y a veces no se nos hace fácil. A veces esto de estar en una mejor situación se nos hace bastante complicado, bastante difícil, o hemos pasado por distintas situaciones, hemos estado bien, hemos estado mal. Y hoy quiero hablar de esto porque es muy importante. Creo que estamos estudiando, descubriendo, recibiendo, creo, de parte de Dios, la inspiración de temas que en realidad tienen que ver con nuestro diario vivir, nuestro diario andar. Y es importante que puedas experimentar y entender esto que quiero contarte hoy, que vamos a explicarte hoy en la actualidad. ¿Sí? Es importante que puedas entender esto que la verdad creemos va a bendecir mucho tu vida. Entonces hoy en el discipulado vamos a estar viendo un tema muy importante que tiene que ver con esto, lo mucho y lo poco. Todos en la vida pasamos por distintos momentos, por distintas situaciones. Todos en la vida pasamos por etapas muy bendecidas y también pasamos por etapas de dificultad, por etapas de necesidad, por etapas que en realidad son un poco conflictivas para nosotros, porque vuelvo a decir, nuestro deseo sería siempre lo mucho, ¿no? Nuestro deseo sería siempre tener más, estar abundantes, vivir bien, vivir cómodos, pero la vida tiene esos altos y bajos, y esto es parte de la vida, ¿no? Entonces hoy quiero hablarte de esto en el discipulado 6, semana 6, quiero hablarte de lo mucho y lo poco, y para esto vamos a ir a un verso de la palabra de Dios que habla de la fidelidad, y fidelidad es igual a multiplicación. Esto lo podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, y esto está en Mateo capítulo 25-23, y la Biblia, la palabra de Dios nos dice, nos cuenta una historia muy linda de un señor del Señor que envía a sus obreros a trabajar, y lo pone a trabajar, y a uno le da un poco, a otro le da un poquito más y al otro un poco más. Y esto de acuerdo a los talentos, ¿no? A la capacidad de cada uno. Entonces, dice la palabra acá, su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando el Señor le da a alguien algo, ¿no? Para administrar, de por sí a todos nos ha dado vida, a todos nos ha dado salud, nos ha dado sustento, nos ha dado todo lo que necesitamos, la provisión, y nos da la capacidad, la sabiduría. Todos tenemos sabiduría, capacidad, tenemos inteligencia para la multiplicación. Pero acá vemos algo muy importante que tiene que ver con la multiplicación. ¿Por qué muchas veces no multiplicamos? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto la multiplicación? Muchas veces nos enfocamos en ciertas cosas que no es lo correcto, o nos enfocamos en cosas que no serían quizás lo mejor, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en distintas situaciones, en distintas etapas, nos enfocamos en el problema en vez de la salida, en el problema en vez de la oportunidad. No disfrutamos el día a día, no disfrutamos la vida, no disfrutamos lo que tenemos, porque vivimos preocupados, ¿no? Nos envolvemos, llega un momento en que explotamos, el famoso estrés, ¿no? El famoso estrés que vivimos todos, que más de una vez quizás has pasado por distintas situaciones. Ayer hablaba con alguien y me decía que el médico le había dicho: no, tenés que tener cuidado con el estrés. Le había hecho un estudio y estaba todo bien, todo su cuerpo estaba saludable y demás, pero estaba pasando por un estrés. Y un estrés de una vida agradable, porque no tiene una vida, la persona con la que hablaba no tiene una vida mala, una mala vida, o sea, vive bien, tiene un bienestar económico, tiene su familia, bueno, pero está pasando por un estrés. Entonces, el tema de aprender a disfrutar, de aprender a vivir y de ser agradecidos con lo poco y tener fidelidad, porque el Señor le dice acá:
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad de el ser fiel nos lleva a la multiplicación, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Valorar lo poquito, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a valorar lo poquito, eso nos va a llevar a tener mucho, ¿sí? A veces, mira, hace muy poquito nosotros tuvimos pasamos una situación en este último mes. Estuvimos más de un mes, más de 30 días sin gas en nuestra casa, ¿no? Pasamos un mes, más de 30 días, de 30 a 45 días sin gas. Nos teníamos que bañar con agua fría o teníamos que calentar agua como lo hacíamos a la vieja escuela, ¿no? No sé si alguno todavía está viviendo esta situación. Y pude entender y pude ver cómo desaprovechamos el agua. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos agua y tenemos gas natural y abrimos la ducha, ¿no? La abrimos y dejamos que se caliente bien y después entramos ahí, no queremos salir, pasamos tiempo ahí, y a veces no nos damos cuenta de eso que tenemos, ¿no? Del gas, de la luz, de los servicios. A veces criticamos el servicio, sí, estamos pasando momentos difíciles, los servicios son caros, esto, el otro, aquí, allá, pero a veces no sabemos valorar lo poco. Y la palabra de Dios nos enseña de lo importante que es lo poco para lo mucho. O sea, ser fiel, la fidelidad en lo poco, ¿sí? Cuidado porque esto es sumamente importante. Seguramente tenés mucho de qué agradecer, pero estás preocupado por lo que no tenés. Estás preocupado, estás afanado por cosas que necesitas. No son cosas malas, no es que estás errado, no es que no tenés razón. No quiero decir eso. Seguramente tenés razón, tenés necesidades, estás pasando situaciones por la cual no te gustaría pasar. Estas situaciones han llevado a pasar a tu familia, a tus hijos, cosas que no debieras. O sea, no es lo correcto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta semana estudiábamos que la voluntad de Dios es agradable para sus hijos, agradable, es perfecta. Los planes de Dios para nosotros, dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, tengo planes de bienestar. O sea, lo que Dios quiere es lo mejor. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados por no tener lo mejor, por no haber alcanzado ciertos objetivos, por estar pasando necesidad, por estar pasando muchas pruebas, muchas luchas, muchas dificultades, por estar en el desierto, por estar en esclavitud, no es que estemos preocupados por algo incorrecto, estamos preocupados por algo correcto. Pero a veces el estar preocupado nos lleva a afanarnos y al no estar agradecido. Podemos estar preocupados y seguramente vamos a estar preocupados hasta que solucionemos, pero lo importante y tener el cuidado, ¿no?, de esto, de valorar lo poco que tenemos. Si tuviéramos que hacer una lista, si tuvieras que pensar en todo lo que estás viviendo, y seguramente podrías decirme, bueno, estoy viviendo una situación terrible con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, con mi economía, con mi familia, en el ministerio. Hay ministros, hay pastores que se están capacitando, que están haciendo el liderazgo, que están haciendo el discipulado, y pueden decir, pastor, vos porque no tenés los problemas que yo tengo en la iglesia, la gente no tiene ganas de trabajar, no tengo discípulos, no tengo líderes, tengo que hacer de todo en la iglesia, soy el comodín, soy el morrucho, soy el primero que llego, el último que se va, no tengo gente que me siga, los varones están muy fríos, no van a la iglesia, no se juntan, no aportan, no colaboran, tengo pocas personas que apoyan el ministerio económicamente, la gente no diezma, no ofrenda, la gente no colabora, no aporta, la gente no dispone de su tiempo para la iglesia. Vos me podés decir un montón de cosas, pero ¿qué tal si pensás las cosas buenas que tenés? A ver, tenés un edificio, alquilás un edificio, tenés la oportunidad de alquilar, lo estás pagando hasta el día de hoy, sí, me está costando un montón, pero lo pagaste, sí, ok. Tenés un lugar físico, tenés un techo, estás pasando un invierno abrigado, tenés alimento, todavía estás comiendo, hay gente que no está comiendo, y no es para autosatisfacernos, sino que tenemos que ser fieles a Dios y valorar lo poco, porque dice la palabra de Dios que cuando valoramos lo poquito, llegamos, alcanzamos, tenemos mucho. Eso es sumamente importante entender, ¿sí? En lo poco y en lo mucho también. Dice, el siervo decía en Filipenses capítulo 4, verso 12, he aprendido a vivir, ¿sí? Sé vivir en la pobreza y también sé vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo es estar satisfecho
que a tener hambre. Fíjate lo que dice, qué tremendo, ¿no? Estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Mirá lo que había aprendido, mirá lo que está diciendo el ministro acá, lo que está diciendo el siervo. He aprendido a tener un montón, a tener todo. He aprendido a tener riquezas, abundancia, a ser abundante, pero también he aprendido a estar en pobreza. Yo decía, comentaba esta semana en una de mis predicaciones, mensaje en la iglesia, y decía, nuestra primer casa, la primer casa que pudo comprar mi padre, no fue en el barrio de sus sueños, no fue en la zona de sus sueños. Todos tenemos sueños, ¿no? Nos soñamos con una casa, con una forma, con un lugar, con una ciudad. Y la primer casa que pudo comprar mi padre no fue en el lugar de sus sueños, pero estábamos felices, estábamos agradecidos de que había podido comprar su casa. Invitábamos, yo recuerdo, era una casa pequeña, creo que, si no mal recuerdo, era una casa total, la casa, ¿no? Era 2 cuartos, un baño, una cocinita, comedor, y un pasillito. Después tenía su patiecito, su garage, pero la casa en sí, adentro, creo que era con los 2 cuartos y la cocina, comedor y el baño, no sé si era 20 tantos metros, 25 metros. Era una cosa muy chiquitita, pero para nosotros no nos preocupaba que era chico. No estábamos angustiados que era chico, no estábamos amargados que no era grande, no teníamos piscina, pero no estábamos angustiados. Tenía un patio, mi viejo, recuerdo que mis viejos pudieron arreglarlo, hacer un buen jardín, hacer un quincho, así un techito afuera, tener una buena churrasquera, como somos los argentinos, ¿no? Buenos para comer asado y tener todas esas cosas lindas. Entonces, qué bueno es aprender a tener pobreza y a tener abundancia. Aprender a estar satisfecho en cualquier situación, a hacer frente a cualquier situación. Qué importante es que aprendamos a hacer frente a cualquier situación. Y esto, para aprender a hacer frente a cualquier situación, necesitamos ser agradecidos. Ser agradecidos es fidelidad. Fidelidad a Dios, ser fiel a Dios, quiere decir que yo soy agradecido con lo que tengo, ¿sí? ¿Qué tengo para comer hoy? No sé, hoy no tengo para comer un buen plato de comida, pero me voy a tomar un café. Algunos toman el café. Aquí, por ejemplo, en Argentina lo tomamos en Mendoza con tortita raspada, tortitas pinchaditas. Las raspadas son de acá. Unas tortitas que son muy ricas, son unos panes para las personas de otros países, pero son unas cositas muy ricas, que si tenés alguna panadería argentina tenés que ir y comerla. Las tortitas raspadas son algo muy rico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos quizás para comer. Hay personas que hacen en su casa, hay mujeres, hombres que fabrican sus tortitas para no gastar, para gastar menos, para comer algo más saludable, porque saben lo que están haciendo, fabrican eso, pero a la vez también para no ir a invertir en otro lugar, gastar más. Y a veces no tenés mucho, tenés para comer eso, hay gente que come el pan, ¿no? Un pan que prácticamente a veces no tiene ni sabor el pan, es con sal, ¿no? Agua, harina, y comen pan con un té, un café, un yerbeado tenemos acá, ¿no? Entonces, pero sos agradecido con eso, le das gracias a Dios. Qué bueno es dar gracias a Dios cuando nos sentamos a la mesa, qué bueno es dar gracias a Dios cuando nos sentamos en nuestra cama, cuando reposamos nuestra cabeza en la almohada, qué bueno es dar gracias a Dios cuando nos levantamos en el día. Eso es fidelidad, eso es aprender a estar contento, a contentarnos en todo tiempo, saber que cuando tenemos que vivir pobreza, Dios está con nosotros aún en ese momento. Cuando tenemos abundancia, somos desagradecidos. Quizás tenemos la bendición y la oportunidad de dar mucho más, de bendecir mucho más, de ayudar mucho más, por supuesto. Por eso digo, todos anhelamos tener más. Todos queremos, y está bien, no está mal querer tener más, ¿sí? Pero la felicidad depende también de esas pequeñas decisiones. La felicidad depende de que yo sepa vivir contento, alegre, feliz, ¿sí? La palabra lo llama bienaventurado, ¿no? Feliz en todo tiempo. Fíjate lo que dice, mirá hasta dónde llega la Biblia, la palabra de Dios. Mirá lo que le dice el Señor a sus discípulos, ¿sí? Lo que le enseña a sus discípulos. Por eso este es un discipulado y vos sos un discípulo, discípula del Señor. Y vos estás tomando la decisión de abrazar a Jesús, de amar al Señor, de seguir al Señor, de servir al Señor. Y estás tomando una decisión importantísima, una decisión maravillosa, pero una decisión también difícil, no una decisión fácil.
El mismo Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes están seguros que quieren seguirme? Miren que si me van a seguir, van a tener que negarse a ustedes mismos, van a tener que tomar su cruz y cargar la cruz y seguirme. No va a ser fácil, en otras palabras. No es para cobarde, no es para cualquiera. El reino del cielo es para valientes, ¿sí? Pero qué importante es ser agradecidos y fieles a Dios en todo tiempo, aprender a vivir cuando no tenemos y también cuando tenemos. Qué maravilloso es aprender a vivir cuando no tenemos, pero también cuando tenemos, ¿sí? Cuando tenemos somos agradecidos, ¿sí? Esto tiene que ver con humildad. Dios ama la humildad, ¿sí? Dios ama la humildad. La humildad para Dios es sumamente importante. En Mateo capítulo 23:12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice en el libro de Lucas, lo dice de otra manera, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué importante, Dios quiere a sus hijos humildes. Dios quiere a sus hijos humildes. Él nos quiere humildes, Él quiere que seamos humildes, ¿sí? Él quiere que seamos humildes. Dios es maravilloso, Dios es todo para nosotros, Dios es todo para nosotros. La palabra del Señor en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas 6:21 dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Y será que Dios nos quiere pobres? No, Dios nos quiere humildes, Dios nos quiere humildes, ¿sí? Entonces no es que Dios quiere que seas pobre, pero Dios quiere que seas humilde. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que nos está diciendo, o sea, que tienen un espíritu agradable ante Dios, que son agradables ante Dios, que son agradecidos, que no importa lo que tenga, agradecen. Y claro que si tienen más, son más agradecidos. Porque hay dos cosas que suceden con el ser humano. Cuando el ser humano, mira, tristemente, muchas personas llegan a la iglesia, llegan a Dios cuando están a la miseria, cuando no tienen nada, cuando están pobres, cuando están pasando la peor situación de su vida, cuando están enfermos, destruidos, angustiados, cuando tienen problemas, conflictos, llegan a la iglesia y se congregan y asisten a la iglesia y a veces aún sirven a la iglesia cuando están en los peores momentos de su vida, ¿sí? Y cuando están bien, se van, dejan de venir. Cuando están bien, prefieren festejar, prefieren pasear, prefieren hacer otras cosas, en vez de servir a Dios con agradecimiento. Qué triste esa situación, ¿no? Pero también tenemos las otras personas que cuando están mal no van, porque están mal. Y cuando están bien, vienen a la iglesia. Y no, esto tiene que ser un balance. Nosotros tenemos que amar a Dios. Nosotros tenemos que congregarnos. Dice la Biblia que no debemos hacer como muchos hacen, como muchos tienen por costumbre. No se congregan cuando quieren, hacen lo que quieren. En este discipulado quiero decirte y quiero enseñarte lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando, es que seamos humildes y que sepamos ser agradecidos con lo poquito que tenemos. Dios me ministraba fuertemente esta mañana. He pasado una noche difícil con dolor de cabeza, medio enfermo, medio engripado. Bueno, he pasado una noche no muy agradable, durmiendo poco, pero Dios me ministraba esta mañana y me decía de ser fiel en lo poco, de ser fiel. ¿Qué tenés, Kim? ¿Tenés ese auto, ese carro? Sé fiel. ¿Qué tenés, Kim? ¿Tenés dinero? No tenés dinero. Bueno, sé fiel lo mismo. Sé fiel lo mismo porque yo te voy a dar dinero. Y cuando tengas dinero, aprende a ser fiel también. Ser fiel con lo que tenés. Si tenés dinero ahora, si tenés un trabajo, tenés que aprender a ser fiel dando tus diezmos, dándole al Señor el 10%. ¿Por qué el tema de los diezmos? Siempre se genera una controversia, se genera un problema, se genera conflicto, se genera un tema de discusión cuando tocamos estos temas, pero son temas que son bíblicos, que están en la palabra de Dios. El Señor nos enseña a dar los diezmos, a dar las ofrendas, a dar nuestras colaboraciones a la iglesia, ¿sí? Qué bueno es que seamos fieles. Si yo no tenía trabajo, Dios me bendijo con un trabajo, o llegué a la iglesia con trabajo, bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a dar mi diezmo, agarro el 10%, apenas cobro el salario voy y le doy al Señor el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que soy fiel a Dios. Quizás tenga un salario pequeño. Hay jubilados que son maravillosos, que entienden, aprenden esto. Los jubilados ganan muy poco, pero ¿qué hacen? Apenas cobran su salario, apartan su diezmo.
y lo dan al Señor. Entonces Dios los bendice, les provee, les va a proveer a raíz del salario, o sea, va a ingresar por el salario o va a ingresar por donde sea, va a venir un hijo, va a venir un pariente, va a venir un amigo, va a venir un vecino, va a venir un hermano, lo va a bendecir, lo llevan a pasear, le invitan a comer, lo invitan a viajar a distintas ciudades, se los llevan de vacaciones y todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es fiel. Entonces, si tenés poco, sé fiel, pero cuando tengas mucho también sé fiel. Hay gente que viene a la iglesia teniendo poco, cuando Dios lo prospera, cuando Dios lo bendice, deja de diezmar, deja de ofrendar, deja de congregarse, deja de servir, deja de ser un discípulo. No, no, hermano, hermana, amigo, amiga, discípulo del Señor. El Señor nos está llamando a ser fieles, a ser humildes de corazón, humildes de espíritu. Por eso a Dios le agrada que seamos humildes, que seamos fieles. Dice, bienaventurados los pobres, no pobres porque no tengo, o sea, no quiere decir que son felices nada más los que no tienen, porque hay gente que tiene muchísimo y es feliz. Y son felices, y son dadivosos, y son humildes, y a veces son más humildes que los que no tienen, no están en pobreza. Entonces acá Dios está hablando de la pobreza de espíritu, de tener un espíritu noble, de tener un espíritu, un corazón seguro en Dios, de ser feliz aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, pasar lo que estemos pasando, lo que estemos pasando. La humildad sumamente importante para Dios. Dios nos ama y Dios nos quiere humilde, ¿sí? Dios nos quiere humilde. Dios ama la humildad. Dios tiene que ser nuestro todo, tiene que ser primero. Nosotros acabamos de transitar una semana donde celebramos las primicias. Tenemos domingo donde celebramos las primicias, donde decimos Dios es primero, Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos todo en manos de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 3 nos habla y nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Siempre recomiendo este libro, Proverbios capítulo 16, verso 3, dice la palabra del Señor, por todo lo que hagas, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Deja todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes saldrán bien. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Mira qué linda que es la palabra de Dios. Dios, todo lo pongo en tus manos. Qué bueno es que hoy puedas decirle, Dios, todo lo pongo en tus manos. Mira, nosotros venimos salimos de una situación bastante difícil. Como familia y como iglesia no estamos transitando los mejores tiempos. Venimos saliendo de una situación económica terrible. La comunidad que nosotros pastoreamos en nuestra iglesia no ha pasado sus mejores momentos. Muchos no han aprendido, no han entendido la bendición que hay en la fidelidad a Dios. Y no pueden, no se comprometen, no hay un compromiso en darle al Señor los diezmos, las ofrendas, darle al Señor su servicio, darle al Señor tiempo, darle al Señor trabajo, mano de obra, y lamentablemente y tristemente esto hace que la iglesia esté pasando momentos difíciles. También nosotros como personas, como familia, estuvimos todo un año trabajando fuera del país, trabajando durísimo, trabajando 12, 14, 16, hasta 20 horas, y nos fue mal económicamente, o sea, con algunos trabajos nos fue mal, y tuvimos que empezar de vuelta con deudas, con cosas que afrontar, pagar, y nos vinimos nuevamente, regresamos nuevamente a la Argentina y seguimos trabajando y dándole para adelante, pero Dios ha sido fiel, porque le dijimos, Señor, ok, pasó todo esto, pasa aquí, pasa allá, la situación económica de la iglesia, la situación económica nuestra, la situación económica del país, la situación económica del mundo, está así, pero vos no nos vas a defraudar. Y cuando le sos fiel en lo poco a Dios y ponés todo en las manos de Dios, dice la palabra, pongan todo lo que hagan en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Fíjate, o sea, vamos a tener éxito si le damos todo al Señor. Yo te invito a que ahora le dejes todo en manos del Señor. Claro que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, claro que hay una acción que tenemos que hacer nosotros, pero no preocuparnos, no estresarnos, es lo que nos pasa normalmente cuando estamos así. Recién yo le decía a mi esposa que estaba
he estado complicado, con dolor de cabeza, con, bueno, un poco engripado, no sé, congestionado, el tema de los cambios de clima y todo eso, pero tiene que ver un poco con el estrés, con la dificultad, por eso necesitamos soltar. Dios, lo pongo todo en tus manos, decirle hoy eso al Señor y poner todo en manos del Señor, aún lo que no entiendes, aún lo que no es razonable, o sea, hay cosas que no van a ser razonables, que no te quiero decir que todo lo vas a entender, ¿sí? Los discípulos dejaron todo y le siguieron al Señor, confiaron en Él, aprendieron a depender de Él. Vos imagínate, los discípulos después de haber tenido una vida, muchos, por ejemplo, había un discípulo que era doctor, o sea que mucho mal no le tiene que haber ido, pero ¿de dónde viene lo mucho? ¿De dónde viene la bendición? La bendición de Dios viene de lo poco. Nosotros tenemos que aprender a vivir en lo poco, porque de lo poco viene lo mucho, ¿sí? O sea, ser fiel en lo poco te lleva a la abundancia de Dios, a los planes de éxito, como decía recién Proverbio. Entonces le delegamos todo a Dios, le soltamos todo a Dios, ponemos todo en manos de Dios, confiamos plenamente en Dios. Ah, que estoy endeudado, ah, es que tengo estos problemas, ah, y fíjate cómo se empiezan a encaminar las cosas. Yo realmente estoy feliz en todos estos meses, en todo este tiempo, hemos visto la mano de Dios y Dios está siendo fiel. Y muchas veces me preocupo, muchas veces me levanto, me acuesto preocupado y tengo que volver a luchar, tengo que volver a decir, Señor, gracias, Señor, ayúdame, Señor, fortaleceme. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque queremos solucionar todo con nuestra fuerza, con nuestras manos, con nuestro propio entendimiento. Pero cuando le soltamos a Dios, Dios se encarga de nuestra situación. Cuando Él se encarga de nuestra situación, llega lo mucho. Yo quiero decirte, lo mucho va a llegar, lo mucho viene, la bendición viene, la tierra de bendición viene. Esto no es una frase trillada, esto no es cualquier cosa, esto no te lo estoy diciendo para alentarte, es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios. Y vos sos un discípulo, un hombre, una mujer que ha tomado la decisión de ser un discípulo del Señor. Y si sos un discípulo del Señor, tenés que poner todo en manos del Señor. Y si pones todo en manos del Señor, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a ser abundante en tu vida. Por eso quiero invitarte a que pongas todo en manos del Señor, porque lo bueno viene, lo mucho viene, la abundancia viene a tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios es fiel y Él no miente, Él no falla. Por eso necesitamos ser entendidos en esta reflexión del día de hoy, en este discipulado, ser entendidos en lo que Dios nos está ministrando. Y si queremos ser discípulos, qué mejor que soltarle todo al Señor. Si vamos en una barca y el Señor toma el timón de la barca, sabemos que vamos seguros. Yo recordamos siempre enseñando, predicando, dando clases, enseñamos aquel momento, esa historia cuando el Señor Jesús va en la barca con aquellos varones que se comienzan a preocuparse. Ellos habían caminado con el Señor, ellos habían estado con el Señor, lo habían visto hacer milagros, pero ellos van en la barca y se viene un viento, una tempestad, porque las tempestades, los conflictos van a venir. Por más que vos le soltes todo al Señor. Nosotros le vamos a soltar todo al Señor, vamos a confiar plenamente en Él, le vamos a dejar todo en manos de Dios, vamos a ser fieles, vamos a ser agradecidos, pero van a venir tempestades, van a venir conflictos, van a venir guerra, van a venir lucha, van a venir problemas, se va a levantar el enemigo y van a pasar un montón de cosas. Si no vas a entender un montón de cosas, y el Señor muy probablemente parece que está durmiendo. En aquel momento en la barca el Señor estaba durmiendo. Jesús había acostado su cabeza, se había recostado y estaba durmiendo. Mientras que estaba todo un revolú, ¿no? Que había un problema increíble, un problema grandísimo. Había una tormenta, una tempestad. Todos estaban preocupados y Él estaba durmiendo. Él tiene poder. Él descansa, amigo. Él descansa y quiere hacerte descansar. Dios quiere bendecir tu vida. Él descansa y quiere hacerte descansar. Escúchame bien. Él descansa y quiere hacerte descansar. Descansá en los brazos del Señor. Dale el timón de la barca, dale el timón de tu vida al Señor. ¿Para qué? Y séle fiel, sé agradecido. Señor, estoy pasando esta tormenta, pero gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo alimento. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo donde dormir. Gracias porque tengo familia. Si estás solo, si no tenés familia, gracias porque tengo amigos. Si no tenés amigos, gracias porque tengo hermanos en la fe. Gracias porque soy parte de esta comunidad. Sos parte de una iglesia. Gracias porque soy parte de Catedral Mendoza. Gracias por mi hermano, mi amigo que me está ministrando, que me está enseñando, que está aportando. Gracias por este
discipulado que es totalmente gratuito hoy y que me lo está ofreciendo para todos nosotros. Gracias porque pude oír esta palabra. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Sé agradecido, sé fiel. Si sos fiel en lo poco, viene lo mucho, ¿sí? Si sos fiel en lo poco, sobre mucho el Señor te va a poner. Necesitamos sí o sí aprender a ser fieles en lo poco y vamos a llegar a lo mucho. La bendición de Dios llega a nuestras vidas. La bendición del Padre llega a nosotros. Por eso, discípulo amado del Señor, sé fiel, agradecido. Agradece a Dios porque la bendición está a punto de llegar a tu vida. Y confía en el Señor aunque venga tempestad, aunque creas que el Señor está durmiendo. Déjalo que Él se encargue. Entregale al Señor tu vida, tu situación, tu historia y Él se va a encargar. Tu ministerio, tu entorno, todo lo que estás viviendo, tu tiempo, tu historia ahora, lo que estás viviendo ahora, lo que viene, tus sueños, entregáselos al Señor. Porque acabamos de leer y decir y de estudiar que si nosotros entregamos en Él, confiamos plenamente en Él, todo lo hacemos para Él, todo lo hacemos en Él, vamos a tener éxito, nuestros planes tendrán éxito. Oro en el nombre de Jesús y te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra para tu vida. Estás a punto de ingresar a lo mucho. No te amargues, no te angusties por lo poco. Sé agradecido en lo poco y en lo mucho el Señor te va a poner. Dios te bendiga.